La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa. Hoy un día especial, un día muy especial para usted, para mí. Hoy es un día donde podemos sumar aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestros corazones para tener una realidad manifestada cada día de nuestras vidas, en nuestros espíritus. Le quiero dar la cordial muy bienvenida a cada uno de mis hermanos que ya está en sintonía en diferentes plataformas. Muy bienvenidos a mis hermanos de TikTok, mis hermanos de Facebook, a mis hermanos que están en las plataformas de radio, tanto de la radio local, de la plataforma de Ejército, de Radio Vital, como otras plataformas que publican nuestra aplicación. Así que agradezco infinitamente a Dios porque sabemos que algo maravilloso Dios está haciendo en su vida y sabemos realmente por testimonios lo que Dios hace cuando nosotros encontramos esa realidad, ¿no? Mientras me acomodaba aquí para empezar el programa y saludarlos, vino algo que me impresionó mucho. Dice la palabra: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y vamos a empezar con ese versículo, a ver si nos ayuda mi hermana ahí para tenerlo. Y porque hay algo muy profundo y muy revelatorio en ese versículo. ¿Por qué? Porque la realidad, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener podríamos decir, un tipo de regocijo, un tipo de alegría, de no más saber quiénes somos en Cristo, ¿no? Y la realidad, pues eso implica que el cristiano se le revele en su espíritu su identidad. Y quiero hablar sobre la palabra identidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no sabemos exactamente cuál es nuestra identidad, nosotros nunca vamos a cambiar la frecuencia que tenemos. La frecuencia que nosotros tenemos o la identidad que nosotros tenemos es la que tenemos que desempeñar y desarrollar. Y es así como yo quiero dejarles saber a todo el que me esté escuchando que lo que hoy voy a hablar, ¿sí?, sobre ese versículo: el que a mí viene, dice la Escritura, yo no lo echo fuera. Vamos a buscarlo. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Eso ya lo encontramos nosotros en Juan 6, 37. Y lo voy a leer. Y dice en este versículo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Esa versión me gusta, pero voy a leer: todos los que a mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores,
vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré. Y todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Ese versículo vino cuando iba a empezar el programa. Y a mí me gusta ser sensible a lo que viene a mi espíritu, porque sé que eso va a ayudar a la mayoría de los que están ahorita conectados, que me están escuchando. ¿Por qué no se aprecia la palabra tal y como el valor que ella tiene? La palabra tiene un valor impresionantemente grande, porque toda la escritura fue inspiración de Dios y tiene sus características, lo que hace la palabra. Y por falta de no saber la identidad, no sé si entendemos lo que quiere decir identidad. Cuando nosotros ya entendemos qué quiere decir identidad, podemos nosotros saber que la posición que tienes espiritualmente hablando. Refiriéndose al versículo que leímos ahorita, vemos que Jesús, el que le recibe a Jesús, el que a mí me recibe, yo no lo echo fuera, dice en otro versículo. Fíjate, el que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Por qué? Porque desde el momento que una persona confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador genuinamente, debe de saber que viene por un proyecto de Dios, por un plan de Dios. Todo lo que el Padre me diera vendrá a mí, dice. Y vemos que Él nos dice, no lo echaré fuera. Vea esto, querida hermana, querido hermano, con mucha delicadeza. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace negar la verdad de la palabra? ¿Qué es lo que a nosotros nos implica o nos niega valorar la palabra? El no valorar la palabra es simplemente saber lo que dice la Biblia, pero yo sigo mandando en mi vida. Y la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, así empieza. Ahora, ¿por qué no me dejo enseñar por la palabra? Porque el que te recibió, el que toca la puerta, dice, el que toca la puerta y abre, cenará conmigo, entrará también. Ese versículo está tremendo. Es relacionado a lo que estamos hablando de la identidad y cuando Cristo nos recibe. Cuando Cristo nos recibe, tenemos nosotros una nueva identidad. Y esa identidad, ¿sí? Más vosotros, dice la Escritura, estáis en Cristo. Y para aclarar, la palabra identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que las caracterizan frente a los demás. Es un conjunto de rasgos propios de un individuo, ¿sí? De una colectividad
Se escucha medio raro, ¿verdad? Pero son los rasgos propios de que ahora el que nace de nuevo, porque así dice la Escritura, fue porque aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador, y ahora tiene rasgos nuevos, por decirlo así, como dice la interpretación. Ahora nosotros tenemos los rasgos de la personalidad de Jesús en el hombre interior. Y eso marca la diferencia total, porque en la carne, en la naturaleza carnal, hay una identidad carnal y hay una identidad espiritual. Y eso marca la diferencia. La Biblia nos enseña a andar en el espíritu o andar en la carne. Bueno, pero es importante que de una manera u otra, aquel que no está ejerciendo la vida en el espíritu, sepa que no lo está haciendo porque ignora el potencial que él tiene, el valor que él tiene en su vida espiritual, porque quiere operar el reino espiritual conforme opera con la inteligencia natural. Y eso lo veo yo en muchos hombres lindos y mujeres lindas que están sufriendo, están batallando, están con el Cristo en la boca siempre y los sorprenden las circunstancias que no deben de vivir, porque no deben de vivir circunstancias horrorosas a veces. Pero lamentablemente la persona que no oye ahorita, después en el momento más crítico que se esté viviendo, va a querer la ayuda y va a querer entender todo, y eso no es posible. Por eso es más importante, como dice la Escritura, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. O sea, de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros lo confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Jesús es el Señor, ahora Él quiere que tú descanses en Él y vivas guiado por Él en tu vida y con las fuerzas de Él y con la habilidad de Él, con el conocimiento de Él. O sea, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así de sencillo. Entonces vemos claramente la importancia de que tú tienes que saber que ahora hay un sistema operativo dentro de tu sistema espiritual, por decirlo así, de donde ahora operas con la inteligencia nueva, la sabiduría nueva que viene de lo alto. Y la Escritura nos dice, ¿sí? Vamos a leerlo y yo utilizo mucho ese versículo porque hay muchas personas que quieren que su vida cambie de una manera tremenda, pero ellos no se dan, no se percatan del valor que tiene, que ellos también tienen que cambiar. ¿Sí? Aleluya. Vamos a buscar. Aquí está. Aleluya. En la Escritura viene en Timoteo, segunda de Timoteo 3, dice la Escritura, toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios. Lo maravilloso de esto, que es un proyecto divino, el cual la inspiración ahora viene y te dice a ti, es para ti. Y yo no te voy a echar fuera de mi sistema. ¿Sí? Pero como tú tienes un cuerpo de carne,
¿sí? Tienes, primeramente, como dice aquí, dejarte enseñar, porque es útil para enseñar, pero no nos va a obligar a enseñarnos. Nosotros que tenemos que ir a Él, como Él dice, vengan a mí, el que esté cansado, no dice yo voy a ir por ti. El que tenga oídos para oír, oiga, le decía Jesús. Hoy en día tenemos un remanente de gente que tiene mucha pereza espiritual, irresponsabilidad espiritual, y conocen la Biblia, saben la Biblia, pero deber de asociarse con el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, Jesús lo dejó. Os dejaré otro consolador, dijo, para que esté con vosotros para siempre. Y ahora Él viene a ser, el Espíritu Santo viene a ser para nosotros las arras. Son las arras para nosotros de garantía, de la ayuda. Pero si yo no me dejo enseñar por la palabra, ¿sí? Porque la palabra es útil, ahí está escrito. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Y acuérdate que empecé con la palabra identidad. ¿Qué te va a enseñar? Pues te va a enseñar quién eres. Que ahora tú no perteneces a un sistema terrenal, sino ahora perteneces a un reino celestial. Y eso es algo tremendísimo, ¿no? Cuando tú ya sabes, cuando tú ya lo sabes, que ahora tienes nuevo conocimiento, te vas a dejar enseñar, porque descubriste tu identidad. Sabes que vale la pena, por encima de todo lo que el mundo te ofrece, este tipo de enseñanza. Pero dices tú, ¿por qué hay tantas personas que quieren y no lo hacen? Pues descubrí que al no asociarse con la voz del Espíritu Santo, sucede un fenómeno en la dimensión espiritual donde los demonios trabajan, trayendo a ti un consuelo que lo he traducido de esta manera: no pasa nada. Si yo no tengo un pastor que cuide de mi vida espiritual, no pasa nada. Hay muchos que así están. Sí, porque hay muchos que están siendo gobernados, bueno, tal vez no gobernados, pero sí bien manipulados por entidades espirituales. ¿Por qué? Si estás en Cristo y tienes una identidad divina, eres muy valioso, eres muy poderoso. Y si tú comienzas a ejercer el poder de Dios, automáticamente lo que vas a hacer, vas a gobernar aquí en la tierra y vas a destruir las obras de las tinieblas. Es todo lo que va a pasar. Pero para eso usted requiere y necesita hacer la voluntad de Dios conforme está establecida. Porque si no vivimos lo que dice la Escritura, Él nunca nos va a echar fuera. Él siempre va a estar de nuestro lado. Jesús siempre nos va a apoyar, pero cuando estamos en su verdad. A veces nosotros estamos haciendo cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y le piden a Dios, como las personas que no son salvas, que no conocen. Dice la Biblia que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Y el hombre espiritual conoce las cosas que son del Espíritu.
Entonces, hay gente que no ha nacido de nuevo y que se está dedicando a negocios ilícitos y le está pidiendo ayuda a Dios para vender droga. Imagínate eso. Y lo hacen con una sinceridad que tú no te imaginas. Pero están muertos espirituales, están en una identidad donde no tienen vida con Dios. Ahora tú tienes vida con Dios y tienes el honor y el privilegio de que la persona que habita dentro de nosotros, que es la persona del Espíritu Santo, te va a ayudar. Cuando yo entendí la palabra gracia, dije, wow, por gracia somos salvos. ¿Sí? Cuando entendí que Jesús es un regalo, en ese regalo lo abres y ahí hay todo lo que tú necesitas para ejercer un reino aquí en la tierra. Pero no podemos vivir más que bajo la justicia divina de Dios como Él lo estableció. Por gracia nosotros ahora sabemos que tenemos la salvación, pero no vivimos la salvación por no conocer el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo estoy convocando a muchas personas. Creo que hoy en la mañana en la oración estuvieron gente de Kansas, de Arizona, de muchos estados de Estados Unidos. También tuvimos Venezuela, México, Colombia, no me acuerdo cuántos países estuvieron. Y me llama la atención porque ya hay un despertar. Ese despertar está funcionando, está operando en el plan de Dios, porque es obra del Espíritu Santo. La gente en este momento está volviendo a Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado de saber, ¿sí?, exactamente la identidad. Porque si tú no descubres tu identidad, ¿quién soy yo? Me tocó el caso de una muchacha que fue adoptada, obviamente de bebé, y muy buena mujer, muy linda con los padres adoptivos. Y llegó el momento donde tenía la edad suficiente como para que los padres le dijeran a ella, pues que realmente no era hijo de ella, pero que pues ellas lo habían adoptado y pues quisieron dejárselo saber a la hija para que no fuera sorpresa por cualquier cosa en el futuro. Tú sabes que crecemos y encontramos informaciones, mueren los padres y de repente encuentran los documentos de adopción, etcétera, y se hacen conflictos. Y la muchacha lo primero que tuvo en su corazón es saber quién era su madre biológica, quién la había dado a luz, quién era el papá. Y luego que le entró esa inquietud, quería saber quién era el papá también, quería saber de qué parte. O sea, quería saber. Y los padres le dijeron, los padres adoptivos le dijeron, es una inquietud que tienes, le dice, pero no te va a llevar a nada bueno. ¿Por qué? Porque en ese momento, en aquel tiempo, tu madre estaba en una posición en la cual prefirió darte en adopción que no vivieras bien. Y nosotros nos hemos encargado de que toda tu vida vivas bien, para que ahora vivas pensando en el futuro, en tus planes, en los propósitos,
No querer ir atrás, hacer una investigación, porque eso te va a traer dolor, sufrimiento, porque eso es lo que va a provocar. Y la hija se puso a pensar y dijo, voy a pensarlo. Y de repente llegó a su cabeza y se puso a pensar y dijo, mis padres tienen razón. Y dejó las cosas tal y como son. La Biblia nos llama a nosotros aprovechando bien el tiempo. Nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Dios nos rescató y nos establece para vivir una nueva vida. Pero si no sabemos nuestra nueva identidad, ¿qué va a pasar? Vas a estar investigando y vas a estar viviendo con la identidad anterior. Y los domingos te vas a acordar de que tú eres hijo de Dios, porque esa es la religión. La religión eso es. La religión no es un estilo de vida. La identidad es un estilo de vida. La vida en Cristo es un estilo de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y es una vida preciosa, es una vida maravillosa. Fíjate, voy a darte este versículo. Aleluya, aleluya, aleluya. En Mateo 7:8. La escritura dice, porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. En Mateo 7:8. Aleluya. Hay otro. Aleluya. Está en Apocalipsis. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. He aquí estoy a la puerta y llamo. Cuando estamos oyendo la palabra de Dios, está tocando. Si alguno oye mi voz, ¿con qué oídos? Con los oídos espirituales. Pero fíjate que primero oyes y luego abres la puerta. Entraré a él, dice Jesús, entra a ti. Y cenaré con él y él conmigo. Veamos la identidad ahora. Ahora, acuérdate que Dios es espíritu. Y tú ahora te convertiste en espíritu. Eres espíritu por él. Somos nacidos de nuevo. Pero no quiere decir que porque somos espíritus no vemos con ojos espirituales, no oímos con oídos espirituales. Estamos completos, totalmente completos. Al que llama se le abre. Eso de saber cuál es tu identidad y quedarte en tu nueva identidad, de modo que si alguno está en Cristo, si tú te quedas en Él,
Simple y sencillamente tienes que saber que tu voluntad, tu inteligencia, tus deseos, tus emociones tienen que estar ahora bajo una autoridad. La autoridad del Espíritu. Bajo la autoridad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, ¿sí?, el que va a hacer que se active la palabra que es inspirada por Dios, ¿sí? Y tú y yo, lo que hacemos, ponemos en acción lo que la palabra de Dios dice, pero surge una fuerza divina de parte de Dios para ser hacedores de la palabra de Dios. Nos vendieron la idea de que la vida del Evangelio es muy difícil. Y eso no es verdad. Porque por gracia ahora tenemos todo. Aparte de la gracia, tenemos la ayuda de la persona del Espíritu Santo. Aparte de la persona del Espíritu Santo, tienes el reino angelical. Aparte del reino angelical, tienes el cuerpo de Cristo, que somos los santos, todos los que hemos sido salvos. Pero tenemos que volver a la identidad de lo que hoy somos en el reino de Dios. Jesús jamás predicó prosperidad, sanidad. Ninguna de esas. Jesús predicó el evangelio del reino, en el cual viene absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos. Y lo que necesitamos nosotros es tener mucho cuidado, en el sentido de que este no es un programa más. Esto está orquestado por Dios. ¿Por qué está orquestado por Dios? Porque Dios desea que todos vivamos bajo su autoridad como reyes. Tú no puedes decir, voy a ejercer mi identidad porque yo quiero. No, porque legítimamente tenemos escrito en la palabra que los hijos de Dios son los que oyen y hacen su palabra. Ahora ahí te va. Hemos aplicado de una manera incorrecta muchas veces ese versículo. Pero si tú lo analizas y lo estudias, dice, la Escritura nos dice que nosotros, el justo, por la fe vivirá. Ahora, mis hijos son aquellos que oyen y que hacen. La fe sin obras no es fe. ¿Y qué quiere decir? Que has oído el Evangelio, pero no estás ejecutando lo que la palabra dice por culpa de tu identidad. Tienes que ubicarte, tienes que ponerte espiritualmente hablando en el lugar correcto. No puedes vivir la vida cristiana como se vive dentro de un club hecho por hombres. Hay muchos clubs, no quiero mencionar nombres porque... Y la gente tiene sus códigos, qué tienen que hacer, cómo vestir, qué colores usan. Tienen todo lo que reglas de ese club. Yo cuando fui niño, mi padre y mi madre fueron miembros activos de un club. Y yo recuerdo que ellos usaban unos chalequitos de vestuario y tenían sus convivios los adultos y nosotros como niños. Y era algo... Pero la iglesia no es un club. La iglesia no es... La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es más que un reino.
donde la autoridad divina se tiene que ejecutar, y esto lo estoy hablando para que si usted tiene problemas y no está disfrutando el reino de Dios aquí en la tierra por falta de no entender su identidad, su problema es su enemigo que usted tiene, vuestro adversario, dice el Señor, el diablo anda como león rugiente, es el que te quita el deseo de tener lo correcto. Es que si usted conociera a mi esposa, no le gusta. Claro, pues ¿cómo le va a gustar? Porque hay una influencia espiritual demoníaca que no la deja. Y a ti no te deja tampoco. ¿Por qué? Porque prefieres obedecer a tu esposa que a Dios. Ajá. Y la Biblia dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Porque uno tiene que buscar primeramente el reino. Una vez que una mujer descubre que el esposo vive en el reino, la mujer es loca pero no tonta. Se va a asociar con Dios, se va a humillar, igual que el hombre. El hombre no es tonto. Yo he visto casos y testimonios de mujeres que se aferran primeramente a buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando la esposa tiene un giro radical, está viviendo dentro del reino con la identidad de Dios, es una mujer excelente. Y el esposo dice, mira la mujer que tengo. ¿Y cuántos hombres no han venido a Cristo nomás por ver eso? Yo tengo un testimonio de una hija que tuve espiritual, que ella era muy ferviente aquí en la radio. Sé que me escucha, pero no sé qué pasó con ella, pero en el momento que ella comenzó a escuchar el Evangelio del Reino, porque todo aquel que ejerce el Evangelio del Reino tiene un poder y lo ejerce, y ella estaba en una comunidad cristiana donde empezó su vida cristiana al momento de oírnos en la radio, y llegó el momento donde en la comunidad que se unió, como a los 2-3 meses, creo, a los 6 meses, cristiana, pues las mujeres tenían su equipo, su grupo de mujeres, que yo no sé por qué, pero tienen grupos de mujeres, y la líder le dijo que pues ella ya sabía que era salva, que tenía al Señor en su corazón, y que era algo muy divino, y que gloria a Dios y aleluya, pero que tenía que dejar a su esposo porque su esposo no creía. Santo. Y se los digo porque son cosas que yo viví, ¿sí?, viendo cómo opera el diablo con las personas que no creen en el Evangelio del Reino. Él quiere que no creas en el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Él no cree, Él no quiere que no se mencione el reino. Acuérdate que el Rey de Reyes le quitó la potestad al ángel caído. El ángel caído tenía poder, ¿sí?, que es el diablo. Y el poder que tenía se lo había dado a Adán. Pero ahora Cristo viene y dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Ahora nos inviste de poder. Hablar del reino es hablar del poder de Dios, es hablar de gobierno, de gobernar aquí en la tierra. Nada que ver con la religión tradicional cristiana. Nada que ver. Absolutamente. Ahora, en este caso que yo atendí con esta persona, llorando me habló que pues que iba a dejar a su esposo porque ella prefería a Dios y que esto y que lo otro. Y la dejé llorar. Al rato que ya se medio calmó, le dije, te tengo una noticia del cielo, buenísima, le digo. Te felicito porque amas a Dios. Pero te felicito porque buscas asociarte con Dios en todos los aspectos. Pero tienes que tener mucho cuidado, le digo, a quién estás oyendo, porque esa persona no conoce la palabra, le digo. La palabra dice que por ser tú
ya casada, veniste a Cristo. Tú no estás violando ningún principio del Evangelio. Si tú te hubieras convertido y después te casas con un inconverso, ahí se aplica. Y siempre y cuando las condiciones no sean catastróficas, porque si tú tienes ya 5 niños y tú sabías que no tenías que tener yugo desigual, ¿cómo vas a abandonar a 5 niños? Por favor, tienes que tener mucho cuidado cómo proceder y tener la sabiduría de lo alto para saber qué hacer. Pero regresando al caso de esta mujer, que ella se convirtió ya teniendo 15 años de casada, le dije, ¿sabía usted que por la salvación de usted, su esposo es santificado? La Biblia lo dice. Y le di citas bíblicas y se dio cuenta. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Número 1, le digo, usted no ande hablando con las ovejas. Usted tiene que tener al pastor con el cual usted tiene que hablar. Las cosas de usted personales, nunca. Una oveja no pastorea ovejas. Para eso Dios constituyó pastores. Y de ahí está mal muchísima gente, ¿no? Y toda su vida personal la está vomitando a todo. Ay, fíjate, hermano, y fíjate. ¿Por qué? Porque no saben su identidad. No saben que se pueden sentar con una tacita de café, hablar con Dios y decirle, Señor, perdóname. Pero no entiendo esta situación, necesito tu ayuda. Y confiadamente dice la palabra que el que esté escaso de sabiduría, pídasela al Padre y que abundantemente te la va a dar. Me dijo a los días, me habla de nuevo esta persona y le digo, me dice, ¿qué hago, pastor? Le digo yo, mira, haz lo que dice la palabra. Disfruta, Jesús. ¿Te acuerdas que vivías amargada? Sí, pues ya no te amargues. ¿Te acuerdas que vivías triste? Sí, pues ya no vivas triste. Ahora que tú seas feliz y ama a tu esposo, lleva el gozo del Señor a tu casa. No lo dejes en la iglesia, porque todos los religiosos tienen gozo en la iglesia, pero nomás sale, hay un retén en la puerta. No puede salir el gozo ni la alegría y todo. La presencia de Dios se queda dentro de la iglesia. No va con ellos. No digas si es cierto. No, haz un cambio. Eso haz. A la vuelta del tiempo, esa mujer, por su comportamiento y su actitud, llevando a Dios a su casa, esa mujer oía Radio Vital todo el día. Y voy a buscar su testimonio. Lo tenemos grabado ahí. Aleluya. Y esa realidad hizo que el esposo se convirtiera. Él vio a Dios en ella. Y una líder religiosa que no quiere vivir, que no quieren. Hay personas que les gusta tener posiciones. Pero aquí en el Evangelio del Reino, aquí no se sortea. Cuando Dios llama a alguien, Dios lo pone a hacer lo que tiene que hacer. Aleluya.
Quiero saludar a mis hermanos de Canadá, de Estados Unidos, México, Colombia, en Facebook. Tenemos a mi amada esposa, un saludo muy especial, Javier Giordana, Lupita Urrea, hasta Rocky Point. Un fuerte abrazo, amada hermana Sandra Robledo, Ana Isaur Soto. En TikTok tenemos a Jagarrey, Gordo, Alicia González, el usuario 14, María Ramírez, me suena ese nombre. María Ramírez, bueno, a Julio Méndez y Gabriel Pérez. A cada uno de ustedes les digo que les amamos. Y que todo aquel que se conecta con nosotros, nomás que haga contacto con nosotros, estás en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque nunca había visto yo tanta fuerza demoníaca operando con tanta facilidad. Estoy hablando de personas que dicen ser cristianas. No se dejan instruir. Aquí está escrito, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando somos instruidos en justicia, sabes que tú eres en tu nueva identidad por la justicia de Dios. ¿Yo qué hice? Nada, solamente creí con mi corazón que Jesús es mi Señor. Y ahora soy la misma justicia en Cristo Jesús. Y tengo autoridad de parte de Él para ejecutar su justicia. Así de sencillo. Por gracia, todo por gracia. No por mi facultad intelectual o mi nivel académico, que tengo un posgrado, un doctorado en teología, no sé ni cómo le llaman. No. Esto no es un juego, esto es algo que va a repercutir en la eternidad de tu vida. Y me pregunto, toda la gente quiere ir al cielo. Y Dios quiere que aquí en la tierra hagas lo que Él quiere que hagas aquí, su voluntad aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Si aquí en la tierra usted no hace la voluntad de Dios, usted solo contéstese. Aleluya. Quiero agradecer infinitamente también a todo el equipo que colabora en Radio Vital. Así que estoy hablando hoy de la identidad. Conjunto de rasgos propios. No sé si me pueda encontrar, amada mía Blanquita, un significado de identidad en tus libros de investigación que interpretan diferente, ¿no? Pero dicen lo mismo, pero lo interpretan diferente, y nosotros los latinos necesitamos a veces la interpretación más sencilla para no ahogarnos en un vaso de agua, ¿no? Como seres espirituales necesitamos ejercer la vida en el Espíritu, andar en el Espíritu, satisfacer todas las cosas del Espíritu. Y si usted se pone y analiza a ver la palabra de Dios, se va a dar cuenta que es el propósito de Dios. En esta tierra, quien no anda en el Espíritu no puede gobernar, no puede reinar. No se trata de ser raros, como yo veo muchos cristianos muy raros, ¿no? No, si Jesús nos hizo libres, ve a Jesús. Vea cómo Cristo se sentaba con
con los ladrones y las prostitutas a comer y andaba con la gente del pueblo, ¿no? O sea, Él vino a rescatar lo que se había perdido. Ya una vez que nos rescató a nosotros, estamos en Él. Ahora nosotros tenemos que comportarnos como Él. ¿Cómo vas a liberar a una persona si tú no sabes que te estás ungido? ¿Cómo vas a echar fuera demonios si tú no sabes discernir? La palabra de Dios te va a hacer sabio, pero necesitas, siempre lo recomiendo, escúchalo bien. 1, una iglesia de palabra y de espíritu. 2, esa palabra tiene que ser el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que tener una seriedad con el pastor que te congregas, honrar la visión. No vas a ser esclavo de esa iglesia, no vas a ser manipulado. Una de las características maravillosas que tiene el evangelio del reino de Dios es que se le da la soberanía al Espíritu Santo para que dirija tu vida. Aquí no se trata de manipular a nadie. Aquí se trata de que crezcas y tengas una relación con la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre te va a guiar, tanto en tu vida personal como colectivamente en la visión donde estamos. Por ejemplo, yo he estado, me he dado cuenta que gente dice, me habló el Espíritu, pero no concuerda con lo que dice la Biblia. Y no les puedes decir nada hasta que se les baja ese zumo y calmadito, sentadito, con sabiduría. Mira, la palabra dice esto. Y solitos se dan cuenta de que andaban en un error. Sí. Pero necesitas tener a alguien que cuide. Velad por vuestra salvación. Nosotros tenemos que velar por nuestra salvación. Aleluya. Por eso es impresionante cuando tú estás en una iglesia donde te dan la enseñanza para que tú seas guiado por el Espíritu Santo. De una manera de que te guíe. Tú puedes estar en tu casa orando o en tus actividades cotidianas y oír la voz del Espíritu Santo. Y es un diálogo con Él. Yo tengo días escuchando la voz del Espíritu dentro de mi corazón. No oigo una voz audible, es una voz interior. Y viene la imagen de una persona y la verdad me quedo anonadado. ¿Por qué? Porque el que opera en el Espíritu hace lo que la persona del Espíritu Santo nos guía, y en la dimensión espiritual aquella persona necesitaba ayuda y Dios opera usando a un hijo de Él. La intercesión va a la dimensión espiritual y tú destruyes lo que está operando, que esa persona está viviendo cosas raras o va a vivir. Porque el Señor todo lo sabe. Todo movimiento de cualquier espíritu inmundo, el Señor sabe qué están organizando, pero quiere que nosotros seamos cabeza, que nosotros seamos autoridad, que nosotros desempeñemos su reino, que lo representemos como lo que realmente somos. Somos la luz del mundo, somos la sal del mundo. Lea en su casa lo más que usted puede este versículo y dile al Señor, agarra todas las versiones en español que habidas y por haber y ve el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 16. Tú necesitas saber qué dice. Lo voy a leer porque el tiempo se me va a acabar
Bueno, el tiempo del programa se va a acabar, no mi tiempo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oiga esto, es el turrón de este tiempo de Fe Sin Barreras. Es la fresita del pastel. A fin de que el hombre de Dios, está hablando de la mujer también, sea perfecto. Cuando alguien habla de perfección, los religiosos brincan como chapulines cuando les tiran un cohete, ¿no? ¡Pum! Salen volando, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Usted cree que esto está escrito nomás porque si Dios quiere que sea perfecto? ¿Qué te hace perfecto? Dios te hace perfecto. Su justicia te hace perfecto. La santidad de Dios, tú estás en Él, yo estoy en Él. Por eso eres perfecto. Pero necesitas renovar el alma a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Fíjese bien, enteramente preparado para toda buena obra. Para que vivas en lo que Dios te llamó a hacer. A lo mejor Dios te llamó a ser jardinero, el mejor jardinero. A lo mejor Dios te llamó para ser un médico, el mejor médico. A lo mejor Dios te llamó a ti para que seas una mujer en la política, en la economía, en negocios, en cualquier área. Pero que el reino de Dios esté ahí. Que lo que toques prospere. Que seas una bendición. Oh, aleluya. Quiero invitarte de todo corazón a que te des cuenta de la importancia y el valor que tiene y antes de despedirme, integridad. Gracias, cariño. Mi amada esposa me mandó una interpretación. Conjunto de rasgos o informaciones que individualizan o distinguen algo y confirman que es realmente lo que se dice que es. La identidad del donante permanece en secreto. Este es un ejemplo. Igualdad o alto grado de parecido. No hay identidad de teorías entre las dos escuelas. Conjunto de rasgos o información que individualizan o distinguen algo. Tienes que distinguirte como ciudadano del reino de Dios. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, de todo corazón les digo algo. Usted puede. Al terminar el programa, en lo individual, vaya usted. Si usted no es una persona que está siendo hacedor de lo que es el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo y no tiene un pastor, no está viviendo en orden, rehúsese a ser manipulado por entidades espirituales que lo manipulan y lo controlan y le están robando el disfrutar su identidad en Cristo. Yo en el nombre de Jesús mando la palabra a cada uno de ustedes y demando que todo espíritu que perturba sus vidas para ejercer el reino de Dios, yo declaro que son atados y expulsados de ustedes. En el nombre de Jesús. Dios los bendice, cuídense mucho. Quiero oír tu testimonio. Bendiciones. Hasta pronto. Aleluya.
Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.